Y esta vez voy a hablar de Kazunari Sakamoto, que es el arquitecto que hemos estado estudiando junto a varios estudiantes de varios cursos, principalmente un taller de investigación que le hicimos en la Escuela de Arquitectura en pregrado. Los estudiantes escribían ensayos, y esto es un poco una recapitulación de las conversaciones que hemos tenido con los estudiantes, de cómo interpretar a este arquitecto. Entonces, el presente ensayo tratará de atrapar al resbaladizo Kazunari Sakamoto, a quien su colega David Stewart, también profesor del Tokyo Institute of Technology, ha descrito como el arquitecto japonés más malentendido de todos, incluso entre quienes se asumen cercanos a él. Partiremos describiendo su aparente posición generacional y afinidad con Kazuo Shinohara, para luego incluir su otro gran referente, Robert Venturi. Desde estas dos figuras casi paternales comenzaremos a especular sobre el valor de estudiar a Sakamoto hoy, después de entender algunas de sus claves metodológicas. Sakamoto es tal vez el menos visible de los arquitectos pertenecientes a la llamada Escuela Shinohara. El mote se refiere en específico a un invento de 1979 del colectivo Grupo Especio, unos jóvenes Kengokuma y Kiyoshi Sei Takeyama a la cabeza, para lanzar su propia escuela, la Hara Shule. Refería a los alumnos de Hiroshi Hara en la Universidad de Tokio. Todai, por vez primera, se alimenta de Tokyo Tech y su principal figura, Kazuo Shinohara. La escuela Shinohara fue compuesta originalmente por 3 personas, Toyo Ito, Itsuko Hasegawa y Kazunari Sakamoto. Sus 3 caras aparecieron en la portada de la revista SD Space Design, su bautismo en la escena. Y si bien Ito nunca fue alumno ni empleado de Shinohara, lo reconocía como su principal influencia hasta distanciarse de quien sí fuera su mentor directo, el metabolista Kiyonori Kikutaki. Esto es evidente en obras como White You, pero se vuelve luego contra Shinohara en sus proyectos a partir de Silver Hat, todos livianos y transparentes. Itsuko Hasegawa sí fue alumna de Kazuo, también de Kikutake, lo que es muy notorio en sus obras iniciales, como por ejemplo Kazen Yaizu 1, pero de un comienzo muestra matices tales como la incorporación de protocolos incomprensibles para su maestro, como la autoconstrucción en Kazen Yaizu 2, o materiales industriales no aplicados aún todavía en arquitectura, como el metal perforado de la casa Kuwahara. Recapitulando, Ito llega a reconocerse como anti-Shinohara en los 80 y Hasegawa se va distanciando orgánicamente. Pero Sakamoto no logra emanciparse tan fácilmente y este motivo edípico es una fuerza creadora a lo largo de toda su carrera. La casa en Sanda, la primera obra de Kazunari Sakamoto, puede entenderse como un ejercicio de emulación de su mayor influencia, Kazuo Shinohara, análogo al de su maestro con su primer proyecto, la casa Kuwayama y la casa Tange, de Kenzo Tange. Según David Stewart, esta manera de operar es una forma de, abro comillas, imitación como homenaje, cierro comillas. Siguiendo este argumento, obras como Sanda y obras del primer estilo Shinohara son muy parecidas, sobre todo la casa Paraguas y la casa en blanco, en la que Sakamoto probablemente colaboró como asistente en laboratorio de su profesor en Tokodai. Son básicamente cajas herméticas al exterior, cubiertas por una techumbre 4 aguas, que, según Stewart, serían citas desescaladas de pabellones para la ceremonia del té, el origen de lo que hoy conocemos como el estilo Tsukiya. Las obras de Shinohara son completamente autorreferenciales, indiferentes de su contexto inmediato, cerradas. Esto se debería en parte a lo que su ex colaborador Enric Massip Bosch entendió como la oposición entre casa y ciudad, siendo la casa el refugio del individuo y la ciudad lo que lo fuerza a perder su espacio en el mundo. Sakamoto, en cambio, comienza en esta misma frecuencia con Sanda, pero su gradual emancipación de Shinohara significa un acercamiento a la ciudad como una influencia positiva para su arquitectura, aunque nunca tanto. Machiya Minase, mi obra favorita de este arquitecto, comienza este suave proceso de distanciamiento del maestro. Por un lado, hace referencia, sin abrirse, a la ciudad contemporánea al usar pintura automóvil en su fachada urbana. Pero en un subtexto aún más interesante, recurre a una tipología tradicional urbana, la machilla, contrariando a su profesor. En su primer estilo, Shinohara solía recurrir a obras del Japón clásico medieval que no tenían ningún tipo de relación con la ciudad, principalmente palacios y templos que servían para elevar la residencia de los 50 y 60 a un estado superior de su entorno banal y contaminado por la industrialización. Son algunas de las referencias, como por ejemplo Katsura. La emancipación de Sakamoto avanza levemente, en espiral. En la casa Kumono Nagareyama mantiene la referencia al automóvil en su pintura y materialidad,
pero desaparece la machilla. Ambas vuelven en su segunda y última obra, que hace alusión directa a esta tipología, la machilla daita. Acá la ciudad penetra la casa, al ser una machilla que le falta su tradicional tienda al frente hacia la calle, el mise en nomad. Pero la accesibilidad es visual, no física. Para accesibilidad física habría que esperar varias casas más. 1966. Al momento que Kazuo Shinohara completaba su influyente Casa en Blanco, Sakamoto terminaba sus estudios en el laboratorio de su profesor y comenzaba su práctica independiente. Ese mismo año también se publicaba Complejidad y Contradicción de Robert Venturi, fundamental para entender la otra gran influencia que opera en la obra de Sakamoto, su manera personal de apropiarse del manierismo. En Shinohara, no todo lo que parece, pero todo sí se orienta a afectar a quien percibe el espacio diseñado de manera radical, sea en persona o por los medios. Es una arquitectura, en palabras del maestro, emocional. En Sakamoto, en cambio, la secuencia se quiebra, los elementos se desdicen entre sí, nada de lo que parece. Es la arquitectura como lenguaje, como un juego semántico. No hay consistencia del uso de referencias tradicionales ni de construcciones modernas, ni en la misma obra ni en la serie de obras que ha hecho Sakamoto. Todo relativo a manera de un comentario transparente sobre la sociedad postmoderna. Tras una pareja de ensayos sobre la casa tipo que se desprenden de Machiya Daita, como Casa en Nango que vemos en pantalla y Casa en Sakata Yamatsuke, el sentimiento de independencia vuelve y ahora Sakamoto no solo tiene que emanciparse de Shinohara, sino que también de Venturi. Esta es la obra seminal residencial de Venturi. La casa F coincide con el momento en que su colega coetáneo y amigo Toyo Ito rompe con Shinohara y consigo mismo en White U por medio de su Silver Hat. Son los años más experimentales de Sakamoto, los locos 80, coincidiendo con los Bubble Economy, que emborrachó Japón y lo dejó con resaca todos los 90. Los años cuando logra un puesto de profesor de planta, por fin, en la Universidad de Arte Musashino, en Musabi, y experimentan con niveles de radicalidad, como el proyecto Usekemo en pantalla, que solo se logran concretar y construir en House F, Casa F. Casa F también tiene la virtud de comenzar a operar en una dimensión que supera la doble función propuesta por Venturi. Esto con una estructura de pilares que lo único que hace es soportar cargas verticales. Es algo incipiente, ¿cierto? Considerando que el resto de la casa opera con elementos que cumplen dos o más funciones, como le hubiera gustado a Don Robert. Pero en F, sí se anticipa el periodo de liberación total, que alcanzaría Sakamoto en horas muy posteriores, sus casas definitivas, se podría decir, que son Hat-T y Hut-Ao, que cierran el círculo de reconciliación de Sakamoto con Shinohara y su primer estilo, que él pudo presenciar en primera persona desde las entrañas de la bestia. Interesante que después de T y AO simplemente dejó de diseñar casas. ¿Será porque faltaba la tensión edípica que le hiciera sentido para diseñarlas? Nominación. Pasemos ahora a cuestiones más metodológicas del trabajo de nuestro estimado Sakamoto. Él suele nombrar sus obras de manera convencional, vale decir, indicando simplemente su programa y ubicación en el título que la acompaña. Como por ejemplo en Casa en Nango, título que da cuenta de una casa que queda en Nango. Pero las excepciones son más interesantes, en sus obras de mayor intensidad, que coincidentemente son aquellas que toman prestados nombres de la tradición residencial japonesa. El binomio de machillas, de Machiya Minase y Machiya Daita, o el binomio de Hat-T y Hat-Ao, al comienzo y fin de su serie de casas. Exactamente así. Existe un presente cercano en las White U y White O de Toyo Ito, separado eso sí por muchos más años. Sin embargo, siguiendo los juegos semánticos que heredó Venturi, Sakamoto intenta borrar la relación de las obras más allá de un alcance de nombre, en un juego nominativo donde las cosas no siempre son lo que decimos que son. Por ejemplo, en cada pareja existe una acepción ortodoxa y una heterodoxa de la etiología que hace referencia, con Daita y Hat-T siendo muy fieles a su retórica formal. De hecho, Hat-T significa tea house, ¿cierto? Tea hut. Mientras que Minase y Ao rompen completamente con el deber ser de una machilla o salón de té tradicional. En este sentido, Sakamoto plantea un tema fundamental y poco aprovechado en nuestra disciplina, que es cómo nombramos nuestros proyectos. El título de la obra, como el título de una canción o un ensayo escrito, determina fuertemente la manera de recibir ese trabajo. ¿Estamos los arquitectos conscientes de la rotulación de nuestras obras, tal como están los escritores o artistas visuales, aun cuando ellos lo descartan con un sin título? En su ensayo Acrónimos, Pedro Alonso, profesor de nuestra Escuela de Arquitectura, divaga sobre el valor de nombrar oficinas de arquitectura con acrónimos, desde SOM a SANA, pasando por OMA que vemos en pantalla,
en donde la simplificación en sí del acrónimo debe ser una forma de entender la arquitectura y, en consecuencia, las obras que estos equipos producen. Sakamoto claramente se opone a la mercantilización de la producción de nuestra disciplina en lógicas de branding, convirtiendo deliberadamente su trabajo en un cuerpo difícil de digerir. Todo lo contrario a una arquitectura fast food, como sería la de MBRD, abiertamente fast food, por supuesto. Pareciera ser que el trabajo de muchos arquitectos, el de Minace, el de Project UC o el de HAT, a sabiendas de que esta confusión inducida representa sus convicciones, pero también va a impedir que acceda al panteón de los arquitectos con caligrafía clara y reconocible, como sus compañeros de generación Kengo Kuma o el mismo Ito que estamos viendo antes, a pesar de todas sus vacilaciones durante el transcurso de su carrera. Este es el último punto antes de las conclusiones, el espacio crítico. Vale la pena precisar que la ambigüedad de Sakamoto, ventilada en la materialidad, referentes históricos y nominación en todas sus obras, tiene una raíz profunda en las aulas de Tokyo Tech, el critical space, o espacio crítico, una forma de pesquisa que heredó de Shinohara, quien a su vez lo heredó de su maestro Kiyoshi Seike, y ha perdurado en sus pupilos Yoshiharu Tsukamoto de Reba Wao o más reciente Go Hasegawa. Este concepto da cuenta de una forma de operar en una matriz de ideas preexistentes, y lo que vemos en pantalla es un extracto de esos ensayos que trabajan con esta idea de critical space. Una matriz de ideas existentes en edificios o fragmentos de ellos, tipologías o movimientos en la disciplina, modernismo, postmodernismo, gótico, etc. En esta red de temas se encuentran intersticios conceptuales no físicos entre dos o más términos. Por ejemplo, Machiya Minace habitaría el espacio crítico entre la tipología Machiya y la del pabellón habitable moderno. Hatte, por ejemplo, por su parte, habitaría el espacio crítico, otro espacio crítico, entre la casa ET tradicional y otro pabellón habitable moderno. Y varias referencias de la mano de algún conocer. Y así, el critical space es una estrategia en pos de la creatividad, buscando márgenes de libertad en un mundo donde todo se reconoce por probado y archiprobado, un escenario cultural congestionado pero estable. Se debe reconocer que este linaje de arquitectos, Seike, Shinohara, Sakamoto, Tsukamoto, Hasegawa y bueno, han aparecido más, siempre ha dado partida y sostenido su posicionamiento en esta trama de referencia respecto a su propia producción como genealogía Tokyo Tech, honrándola y renegándola a la vez. Volviendo a la figura de Edipo, Sakamoto rompe con Shinohara, por ejemplo en Minace, pero se reconcilia más adelante con el mismo, con su maestro, en Hatte, en búsqueda de poder acomodarse en su propio espacio crítico. Este sería luego contestado por sus pupilos, complicando aún más esta red cuasi secreta que es el acervo intelectual que se hereda en Tokudai. Y tal como El mundo lleno de agujeros que relató Alejandro Sagrapolo en su artículo homónimo de 1998, pero con un ánimo mucho más emprendedor y depredador, el critical space, y esto es una tesis más reciente, da cuenta que existen múltiples nichos en los cuales podemos ganarnos como arquitectos. Ganarnos en el sentido amplio, ¿cierto? Ocupar un espacio. Espacio, y aquí lo cuestionable, que nos han dejado las grandes figuras o poderes de la disciplina. Si bien este modelo relativamente conservador se perpetúa en Shinohara, Sakamoto y Go Hasegawa, con el último al menos ampliando un poco el espectro de referencias fuera de Japón, hay esperanza en su transformación por parte de Yoshiharu Tsukamoto de Reba Wao, que es el discípulo directo de Sakamoto, quien lo ha probado en su trabajo con estudiantes de Tokyo Tech. Él combina el critical space formal, digamos, de formas de edificios y de tipos de edificios, que da cuenta de parte de edificios completos, canónicos o vernaculares, y esto lo combina con la teoría Actor-Red de Bruno Latour y Michel Calon, entre otros. En pocas palabras, rompe con la autonomía disciplinar del critical space y enriquece la matriz de búsqueda con cuestiones que trascienden los límites de la arquitectura, procesos industriales, participativos, arte, historia, género, todo vale. De esta forma, Tsukamoto se libera de Sakamoto. Y el Sakamoto post-2001, post-Hatte, de esta casa en T que les mostraba, jubilado también y emancipado, comienza una etapa completamente nueva, con proyectos de gran envergadura en temáticas que todavía no logramos descifrar totalmente. Eso va a tomar un buen tiempo y esto en una larga y extraña carrera que hasta ahora tiene la constante de intentar desaprender. ¿Pero qué podemos aprender nosotros de un arquitecto que se ha desdicho de sí mismo toda su carrera? Detengámonos otra vez más en el caso de Machiya Minace,
probablemente su obra de mayor influencia. Este proyecto ha permanecido sin mayores cambios por los últimos 50 años. Sakamoto se jacta de que la pintura de automóvil que aplicó en las fachadas exteriores, en base a estaño, no ha sido replicada. Bueno, también es muy tóxica. Lo que habla de un relativo éxito que ha tenido en resistir los cambios epocales importantes de la sociedad nipona. Insistimos en esto de resistir, porque la casa simplemente negó negociar con su entorno, evitando vistas desde ellas a su interior. Entendamos que su apariencia de búnker hace resonancia en Japón de los 60 y 70, de la posibilidad de una tercera guerra mundial, de repetir el trauma de la bomba nuclear tras la crisis de los misiles cubanos, e intentar sobrellevar la primera turbulencia económica nipona de posguerra tras la crisis del petróleo de comienzos de los 70. Perdón. ¿Estamos dispuestos a vivir encerrados hoy para asegurarnos de vivir encerrados también para siempre? Esta es una pregunta muy pertinente en pandemia, por ejemplo. ¿Aspiramos a una peor calidad de vida con tal de sobrevivir? Esta casa plantea preguntas trascendentales sobre cómo debe plantearse la arquitectura, especialmente la residencial, respecto al tema de la seguridad o falta de esta. Reconozcamos el amplio espectro de lo que entendemos al respecto, desde la prevención de crímenes de la propiedad, crímenes de físico, problemas sanitarios, hasta la incertidumbre sobre el bienestar futuro individual, familiar, nacional o global, ¿cierto? Y obras chilenas recientes, como la Casa de Morrillo de Cristian Izquierdo, mi amigo personal, transforman esta situación, la seguridad, en el elemento más expresivo del edificio. Su cierre perimetral de postigos de madera, el que mantiene esta segunda vivienda cerrada gran parte del año, y que es básicamente la imagen que da al mundo. 50 años en el futuro, tal vez este entorno, hoy vacante en Morrillos, se urbanice y la Casa Izquierdo use el mismo recurso de seguridad, el cierre, para preservar su intimidad ante vecinos intrusos del 2070. Otros arquitectos japoneses más jóvenes han abordado esta temática con una ambigüedad que oscila entre la resistencia de la Casa de Morrillos y la apertura total, como la Casa Klotz o Tongoy de Matías Klotz, como la leve membrana metálica que envuelve una casa común y corriente en Ghost Like Architecture de 2007 de Shingo Masuda y su socio Katsuhita Tsugo, que cierra y media a la vez. No es una opción, ¿cierto?, blanco y negro, sino que hay muchos matices. Y con esto cierro. El miedo a la inseguridad es un sentimiento legítimo. El miedo al cambio y a ser controlado por sus mayores referentes, Shinohara y Venturi, atraviesan toda la obra de Sakamoto, antes por supuesto su jubilación, liberación, que describimos anteriormente. Es importante que, tal como él, los arquitectos, bueno, en general todas las personas que trabajamos en algo, aprendamos a aprovechar este miedo creativamente en nuestras respectivas prácticas. No siempre es un lastre. Fin. Muchas gracias, Diego. Es una presentación que nos invita a reflexionar sobre, bueno, sobre el oficio del arquitecto, más que la arquitectura japonesa, ¿no, Diego? Y el cómo se crean los grandes genios de la arquitectura. Y tal vez como para empezar este diálogo, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué hayas tú en la figura de Sakamoto que la hace tan notable y tan importante tal vez como para enseñarla en el contexto nuestro? Sí, yo ocupando un término que se ocupa mucho en la edición y en el mundo web, la idea del placeholder, ¿cierto? Esto como pisa papeles. Sakamoto en sí, por su ambigüedad y por la dificultad de entenderlo, funciona de manera de un espejo, ¿cierto? Como los cuadros, por ejemplo, de Robert Ryman, este pintor que pinta de blanco. En realidad uno está proyectando siempre ideas propias sobre las de él, y él, en su pasividad deliberada también, la acepta como una lectura posible de su trabajo. Y creo que eso es muy valioso para pensar sobre uno mismo. Yo no entiendo estos viajes a Japón o el estudio de arquitectos japoneses como un trabajo completamente científico. Lo tomo como un tema más interpretativo que me permite entender mejor el ejercicio de la arquitectura en Chile o por este lado del planeta, digamos. Así lo interpreto yo. Tal con Sakamoto como con los arquitectos que estamos estudiando. Están muy vinculados entre sí por cuestiones casi de parentesco intelectual, de discípulo maestro, pero nos sirven para armar una especie de panteón de figuras mitológicas que nos permitan no hablar de las especificidades de estos dioses griegos, sino qué es lo que lo hace humano, qué tipo de ascendencia tienen sobre nosotros, cómo podemos aprender de sus errores y de sus aciertos, ¿cierto?
Claro, yo comparto además ese punto que tú dices que la experiencia japonesa no encuentra su valor en que sea japonesa, sino en cómo se relaciona con nuestra realidad y nuestros contextos. Bueno, Roberto Durán agradece la presentación, y yo quería seguir, bueno, mientras el resto del grupo puede pensar y reflexionar sus preguntas, quería seguir un poco hablando de Sakamoto, su contexto en Japón, porque pareciera ser que Sakamoto, si bien es conocido, cuando uno va a Japón y va y hace algún tipo de tour, le muestran arquitectura, ¿no? Pero no necesariamente, y la de Sakamoto no está normalmente en los tours que cada uno le realizan. Él allá es una figura, ¿qué tan reconocida es la figura de Sakamoto en Japón, ¿no? Más allá de ser parte de una generación de arquitectos. Poca, poca, yo creo que muy poca, y algo que él, voy a explicar un poquito, dar un poco más de contexto. Eh, los arquitectos de la Universidad de Tokio, digamos, desde el comienzo del siglo XX, se alinearon con una idea más tecnocrática de entender la arquitectura, ¿cierto? De hecho, hay una tesis de un arquitecto, no me acuerdo el nombre en este momento, una tesis de grado de un estudiante, donde dice que la arquitectura no es arte, ¿cierto? Entonces empieza esta idea del funcionalismo. Y el grupo asociado a la Universidad Imperial de Tokio en ese momento tenía incidencia directa sobre el gobierno, eran relaciones familiares, eran parte de la elite, por supuesto, ¿cierto? Versus que entendemos que Tokodai, que la universidad, el Instituto Tecnológico de Tokio, sería como el equivalente en Chile a la USACH o la UTEM, ¿cierto? Una universidad politécnica donde ingresan personas de clase media, no la elite que entra a la Universidad de Tokio. Y el maestro de Shinohara y de Sakamoto, que sería Kiyoshi Seike, él pasa a ser miembro de la editorial, un movimiento quizás como de apuesta, de Shinken Chiku, Nueva Arquitectura, que es la revista más importante de arquitectura en Japón desde el siglo XX hasta ahora. Y en sus primeros movimientos, en lo que respecta a su posición editorial, él empieza a relevar las residencias, que las casas aparezcan como arquitectura. Que hasta ese momento la arquitectura, la casa era una parte del acervo arquitectónico, no se publicaba, no se entendía como arquitectura, era algo clásicamente que se generaba automáticamente, los construían sus propios usuarios, o había incipientemente una industria. Y por otro lado estaban los grandes movimientos de parte del gobierno para hacer vivienda social masiva, grandes ensambles, como se dice en Francia. Y Seike, este maestro de Shinohara y Sakamoto, empieza a presentar en su editorial obras residenciales. Y ahí aparece la obra de Shinohara, donde dice, por ejemplo, Shinohara dice que todos estos arquitectos que hacen enormes obras, en el fondo no tienen dientes. Son edificios gigantes que ellos no tienen ningún propósito arquitectónico. Versus que una casa puede ser una obra insignificante en términos de escala, pero puede tener mucho más cuestiones trascendentales, digamos, sobre el ser, digamos, llevándolo a esos términos, que un edificio que básicamente era todo el tiempo simplemente estar dentro de un presupuesto y ser entregado a tiempo. Y Sakamoto pertenece a esa corriente, donde obras muy pequeñas buscan una trascendencia muy grande. Obviamente esta trascendencia requiere un poco de inducción para aprenderla y para poder aceptarla, y también verla en residencia, ¿cierto? Aceptar que las residencias tienen esa capacidad. Hoy en día creo que es más aceptable entre nosotros los arquitectos chilenos, por ejemplo, o la gente de Chile, que las casas sí son obras de arquitectura, siendo que la arquitectura clásica, digamos, premoderna, salvo las villas, ¿cierto? Las villas como las villas de Palladio en el Renacimiento, no aceptaban que la arquitectura residencial fuera, perdón, que las residencias fueran arquitectura, eran simplemente, tal vez en el mejor de los casos, arquitectura vernácula, ¿cierto? Arquitectura hecha de manera espontánea. Y en ese sentido, claro, estamos fuera del canon, fuera del tour. El tour obviamente nos lleva mucho más a Ito, Kuma, estos compañeros de generación de Sakamoto, pero nos podrían llevar a visitas de casa, ¿cierto? Por ejemplo, la casa de Moriyama, que yo creo que es la casa más interesante del siglo XXI, una casa que está hecha de fragmentos y que habla de la fragmentación urbana que ha tenido, como esta como meteorización urbana que ha sufrido Tokio,
y que uno puede visitarla y básicamente estar entre estos intersticios de la casa sin pedir el permiso para entrar. Pero claro, es muy difícil hacer turismo con residencia, requiere como meterse en la escena. A mí me ha costado visitar casas, en general voy a edificios públicos, pero ya una casa siento que ahí estoy en las entrañas de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX en Japón, a mi parecer. Claro, claro, claro. Y a mí siempre me llamó, y por eso hice la pregunta, ¿no? La atención, el cómo sobre todo bueno, en Tokio los grandes edificios, las grandes torres de 40, 50 pisos, son, digamos, las joyas de la corona arquitectónica, digamos, de ese país, esa ciudad, y las tienden a mostrar mucho. Pero hay otros arquitectos como Frank Lloyd Wright, etcétera, cuyas casas sí tienen una visibilidad mayor, y de ahí nacía esta pregunta. Hoy hay dos consultas que se relacionan un poco entre ellas, y hablan de la seguridad y el miedo, ¿no? Roberto Durán nos pregunta sobre el miedo, la seguridad personal, y pareciera ser que es un dato importante en los proyectos arquitectónicos actuales. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sería eso? Si sería una eventual falencia en una sociedad tan gregaria, él dice, tan colectivista y ausente de posturas individuales, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿No? Isidora Márquez levanta algo semejante. Dice, ahora mi duda va a ser último mencionado en la conferencia, sobre esa idea de basarnos en el sentimiento de seguridad para proyectar. ¿De qué forma viable crees que es posible incorporar estos proyectos más cerrados en un contexto más cercano a la ciudad? Y acá, claro, ella habla de los ejemplos que diste con Izquierdo y Klotz, y a ella le parece que esos intentos siempre son más visibles en lugares aislados o en campos abiertos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la ciudad? No, tiene que ver, creo yo, con que, por ejemplo, cuando yo traigo a un arquitecto, bueno, invitamos mucha gente a la escuela de Japón a venir para acá, este año no fue posible, y yo lo llevo a pasear por Santiago. Hay algunos que les interesa más, otros menos, dependiendo de su actitud autónoma o contextual, ¿cierto? Lo más contextual le encanta ir al persa, ¿cierto? A todo eso, y los más autónomos, los que les gusta estar como en el canon, les gusta visitar obras súper maravillosas como el monasterio benedictino, ¿cierto? Estamos como en esos dos polos. Y los más contextuales los he llevado a pasear por Santiago, y una vez fue divertido llevarlos, por ejemplo, a Las Rejas, y que dijeran, oye, tu ciudad tiene esto es algo que nunca he desarrollado como en mi trabajo, pero por dar un ejemplo, sobre todo la seguridad, si nosotros hiciéramos un levantamiento de todas las rejas que hay en Santiago, tal vez haría que entender que esta ciudad es la que tiene tal vez la mayor cantidad de inteligencia y sabiduría en el trabajo de las rejas urbanas, por ejemplo. Y yo quedé loco, como que alguien me dijera algo tan inteligente sobre algo que yo encuentro tan banal. Y se entiende porque muchas de las... Santiago tiene una composición, bueno, en verdad voy a hablar de Chile. Chile tiene una composición en donde más de la mitad del año 2014 de las unidades de viviendas son en altura, ¿cierto? Porque todavía tenemos gran parte de la ciudad que vive en casas, ¿ya? Y la casa, como fue instaurada en Santiago y en general en Chile, tiene una idea de ciudad-jardín, ¿cierto? Y la ciudad-jardín funciona cuando el antejardín, que es el espacio abierto que media entre la casa, el pabellón y la calle, es continuo, ¿ya? Y lo que ha pasado en Santiago y en gran parte de Chile es que hay una reja. O por ejemplo, que esos antejardines en avenidas más grandes, en Santiago Oriente, como no sé, Las Condes o Vitacura, se han convertido en automotoras. A mí me pasa, también pasa eso mucho antes de que se subieran edificios más grandes. Entonces, la ciudad jardín ha sido completamente truncada y han aparecido estas mediaciones entre lo público y lo privado, que son estas rejas, porque no son muros. La ley no permite muros, permite rejas, ¿cierto? Permite elementos de seguridad con algún tipo de transparencia, determinados distintos grados dependiendo de los planes reguladores de o ordenanza de cada comuna. A mí me llama mucho la atención esa contradicción entre querer vivir en Santiago, por ejemplo, en una casa de ciudad jardín, pero termina tu casa y al metro tenés una reja, ¿cierto? Y la reja como que no existiera, como que no fuera parte del diseño. Aparece al final, no hay recursos asignados a la reja. El arquitecto o el cliente hablan de eso al final, me ha pasado a mí, o que fuera como algo tan naturalizado como el alumbrado público, ¿cierto? O el tendido eléctrico público, o que haya una vereda, ¿cierto?
Ese tipo de cosas en la ciudad de Santiago me parecen fascinantes como un tema a explorar, porque claramente la seguridad en Japón y en Chile son completamente distintos. Ustedes, los que han ido a Asia o a Japón en particular, saben que uno deja algo y va a quedar ahí un buen tiempo, o te lo van a devolver, no sé. Y en Chile es distinto, ¿cierto? Acá somos todos más vivos. Y, y creo que Sakamoto, esta obra en particular, creo que en realidad se está planteando respecto al tema de la seguridad. Quizás en Japón esto no sea tan trascendente, ¿cierto? Estamos quizás sobre relevando algo que en Japón no es tan importante, pero creo que traerlo a Chile es bien interesante, ¿sabe? Cómo, y bueno, Cristian Izquierdo lo hizo con su casa, que como dice Isidora, claro, es un lugar ideal, es un caso, una situación límite donde uno ve todos los envolventes, pero ¿qué obras recientes hemos visto que trabajen estas mediaciones entre lo público y lo privado, que son las rejas, que no son necesariamente un muro, ¿cierto? De una manera que sea parte de la ciudad, ¿cierto? Que sea, por ponerlo en términos muy no arquitectónico, que sea bonito, ¿cierto? O que embellezca la calle, ¿cierto? Y vemos que, claro, la arquitectura más clásica, en los barrios como República, las rejas sí fueron parte del diseño, ¿cierto? Estos umbrales que uno ve entre la vereda o la platabanda y la calle. Y no lo veo como un tema, yo no lo veo como un experto de seguridad, digamos, estos hombres que trabajaron para la Mossad y ahora le enseñan a la gente cómo protegerse. No, lo veo como un tema de integrar esta variable como una más, ¿cierto? O sea, tenemos en Chile que diseñar los proyectos considerando problemas sísmicos, ¿cierto? Problemas térmicos, donde, bueno, en Santiago la cuestión térmica es bastante no tan problemática como en el sur. Y tenemos el tema de la seguridad como un elemento a desarrollar, como parte de los datos, más que nada. Yo no hablo de relevarlo más que otras cosas, ¿cierto? Este ensayo, claro, lo pone sobre las demás cosas, pero como algo positivo, no como un problema. Para no vernos que construimos otras ciudades y después le llenamos de alambre de púa, que creo que eso habla de que nos está pensando en cómo incorporar la seguridad desde un punto de vista arquitectónico. Mira, mira qué interesante ese punto. Bueno, si no hay otras consultas de la audiencia, muy bien. Diego, no, es fascinante el recorrido que tú has hecho y el cómo te has ido también acercando al mundo de la arquitectura japonesa y cómo desde Japón puedes obtener ideas nuevas para tu propio trabajo y tu labor como académico en la Católica y desde este año en Estados Unidos. Eh, Bien, bueno, María Isabel, Diego, agradecen la presentación, yo también, y bueno, le digo al resto de los participantes, Diego es profesor de la Universidad Católica, pueden encontrar su correo fácilmente en la página de la universidad en caso de quisieran hacerle alguna pregunta, y yo te agradezco, Diego, nuevamente por tercera vez, y quedo atento a que sigamos colaborando con el Centro de Estudio Asiático. Por supuesto, encantado. ¿No? Muchas gracias a todos los participantes. Bien.